En primer lugar, agradecer a mi bloque y en particular también al resto de los bloques el haber apoyado en la comisión mi nombre para integrar la Junta Fiscalizadora del Infocert. También me parece realmente muy atinado e importante la designación del concejal Brito, dada su experiencia como ministro de Trabajo. Dos o tres reflexiones. A más de 30 años de recuperada la democracia, creo que si hay una deuda pendiente en Argentina es la falta de profesionalización del Estado en sus distintos niveles, a nivel nacional, provincial, municipal. Cuando hablamos de profesionalización del Estado, hablamos de calidad en la gestión pública. Argentina firmó la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública y hablamos también de un Estado que resuelva a través de la gestión las demandas ciudadanas. Entendemos que las malas gestiones humillan a los ciudadanos en colas interminables, en problemas no resueltos, en situaciones que atentan contra la calidad de vida. Nuestro municipio no es ajeno a esta realidad. En el 2011 el intendente Mestre, en una decisión sumamente estratégica e importante, decide dividir la política de recursos humanos en dos partes. Una, el área que tenía a su cargo en ese momento la Dirección de Recursos Humanos, que es el área dura, de control de personal con todos los ítems que esto significa, y el otra área que estuve a cargo durante 4 años es desarrollar una actividad de motivación, de selección de personal, de capacitación. Simplemente decirles que desde 1998, en 1998 se había hecho el último plan de capacitación en el municipio. A través de esta subsecretaría hicimos todos los años planes anuales de capacitación donde jerarquizamos a las áreas operativas y también a los mandos medios y también las herramientas claves para desarrollar una tarea de calidad en atención a los vecinos. Y a nivel de los concursos públicos, hicimos y reglamentamos por primera vez la ordenanza, la 10.174, que se había puesto en marcha únicamente para docentes que tienen una ordenanza especial y algunos profesionales de salud. Generalizamos el sistema de concurso y a la fecha se han concursado más de 70 perfiles de puestos de trabajo, participaron más de 48.000 ciudadanos en las distintas etapas y se han incorporado a la fecha 152 ciudadanos por concurso. Sabemos que esto no es suficiente, sabemos que hubo críticas por parte de gente que evidentemente no ha conocido la tarea y otras de mala fe, como siempre pasa en la política, pero yo que tengo más de 10 años trabajando en esta temática me siento absolutamente orgullosa de haber podido desarrollar esta tarea y de haber tenido el apoyo del intendente. ¿Está todo hecho? No. Hubo errores, muchos. Se acabaron las malas prácticas, no del todo, pero el avance ha sido muy importante y el intendente tuvo la decisión de ponerlo en marcha para profesionalizar el Estado municipal. El Infocert reemplaza a la subsecretaría con la idea de generar una instancia y de institucionalizar un lugar para la selección de personal y para la capacitación que permanezca más allá de los cambios de gestión. La presencia del Consejo Deliberante en este instituto, a través de esta Junta, creo que va a ser muy importante. Yo simplemente quiero convocar al resto de los bloques y a través de la tarea que vamos a desempeñar con el concejal Brito, aportar todas las ideas, todas las críticas que sean necesarias, porque indudablemente si hay un área clave para la recuperación de esta ciudad y del municipio es la política de recursos humanos. Así que muchas gracias, señor presidente. Como concejal, cargo que ocupo desde diciembre del 2015, fui designada para integrar el Instituto de Formación y Selección de Servidores Públicos de la Municipalidad de Córdoba, Infocert. En esta tarea me comprometo, como hice en los 4 años anteriores, de seguir trabajando para que en la municipalidad se implementen concursos públicos a todo nivel para el ingreso
de personal, tanto a nivel administrativo, a nivel de las áreas operativas o a las áreas profesionales. También trabajar para que siga habiendo posibilidades, como marca la ley y la ordenanza vigente, para las personas con discapacidad. Y a los jóvenes les quiero decir que hay que recuperar el valor del mérito, el valor del esfuerzo y el valor de la capacidad. Desde ese punto de vista, los jóvenes deben exigir que el Estado, a todo nivel, nacional, provincial y municipal, cumpla con la Constitución y que el ingreso a la administración pública no sea a dedo, sino por concurso y por mérito.